Capítulo 6. El reino de Mistral estaba lleno de hermosos paisajes, Grimm y gentes resistentes. Arthur había visto pueblos polvorientos crecer y derrumbarse en una temporada en América, pero las aldeas que atravesaban camino a Menagerie habían perdurado mucho más tiempo. Robustas casas de troncos, diseñadas y planificadas, estaban rodeadas de muros de madera, y sus habitantes eran cautelosos y fuertes. Muchos se alegraron de ver llegar a Colmillo Blanco, y Arthur repartió algunos caramelos duros que le habían sobrado de América. A los niños del pueblo les encantó, y todos se pusieron a gritar alrededor de hambre. El caballo captó su atención, aunque se ponía nervioso si se acercaban demasiado. Arthur lo alejó cuando estuvieron cerca, pero aún así saludó y se quitó el sombrero. Arthur se alegró de ver a Fauno y niños humanos jugando juntos, y estaba seguro de que Sienna también lo disfrutaba. A veces, se necesitaban pequeñas victorias como esa. Pasaron 2 días en el camino, y el convoy solo se detuvo para comer y descansar. El combustible para los camiones era abundante, pero el combustible para la gente era algo menor. Para compensar la pérdida del tercer camión, sus suministros se habían dividido entre los vehículos restantes. Por ello, Sienna había tomado la difícil decisión de dejar atrás algo de comida para avanzar más rápido, con la esperanza de llegar al equipo de Guirá antes de que se agotaran. Arthur no era una carga para sus suministros, ya que aún conservaba algunas latas de galletas y algunas conservas de su tiempo en Estados Unidos, pero seguía siendo un problema que agobiaba a Sienna. El líder insistió en que hicieran pequeñas deducciones calóricas para las comidas grupales, y Tucson aceptó a regañadientes. Al final de la segunda noche, Arthur estaba barriendo a hambruna a unos cientos de metros del círculo de camiones junto a una vieja casa incendiada. La aldea donde se habían detenido esta vez estaba abandonada, y probablemente había caído en manos de los Grimm o bandidos hacía años. Era triste haber visto tantas aldeas prósperas y luego estar en las ruinas de una que no había tenido tanta suerte. Peor aún, los bandidos y carroñeros no solían llevarse los juguetes de los niños y los dejaban tirados donde Arthur pudiera verlos. Por lo que había visto de los Grimm, Arthur dudaba que un niño pequeño pudiera sobrevivir en la naturaleza durante demasiado tiempo. Con frío y miedo, acurrucados buscando calor y su desesperación atrayendo a las criaturas de todas partes, Arthur se estremecía solo de pensarlo. Cuando los Bright White se llevaron al pequeño Jack en Rodas, le invadió una furia gélida pensar que el niño estaba en peligro. Los niños en peligro se meten con la mayoría de la gente de forma instintiva, y Arthur no era la excepción. Al menos sé que ahora estará a salvo. ¿Verdad, muchacho? Arthur le dio a Famine una palmadita extra, y el caballo relinchó agradecido. Con una leve sonrisa, Arthur se giró hacia el campamento para ver si ya habían encendido el fuego. Al hacerlo, oyó el leve susurro del follaje moviéndose tras él. Arthur se giró rápidamente, metiendo el cepillo de Famine en su alforja y poniendo una mano en su revólver. No gritó, pero observó lentamente la zona en busca de alguna señal de travesura. Sienna había elegido la aldea justo cuando el sol se ponía, así que había poca luz para ver. Sin embargo, de espaldas al campamento, no estaba ciego a la noche. Otro arbusto se sacudió a su izquierda, y Arthur desenvainó. Mantuvo la muerte apuntando al suelo, pero sabía más que nada que un Grimm ya lo habría atacado. Amigo o enemigo, era alguien que lo acechaba. Salgan. Ladró Arthur, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención del Colmillo Blanco. Nadie respondió a su desafío, pero el bosque permaneció en silencio tras su arrebato. Tras él, oía las voces interrogativas del Colmillo Blanco, aunque no se atrevía a apartar la vista de los árboles. Allí, en las afueras de la aldea abandonada, corría el mayor riesgo de una emboscada o un ataque, y no podía permitirse el lujo de descuidarse. Alguien los observaba. Los pájaros habían dejado de piar y las ardillas y otras criaturas pequeñas se habían escondido, como cuando un depredador entraba en la zona. La inquietante calma que reinaba en la zona era falsa, y Arthur se mantenía preparado para reaccionar incluso al más mínimo sonido. Unos pasos fuertes le alertaron de la llegada de refuerzos, y llegaron en la forma de Adam Taurus. El adolescente aminoró el paso al llegar a Arthur y observó el bosque con calma. Su mano permaneció sobre su espada, listo para desenvainarla en cualquier momento. Los dos permanecieron quietos y en silencio durante unos minutos, luego Adam se giró ligeramente hacia Arthur. ¿Qué viste?, preguntó Adam en voz baja, manteniendo la atención en el bosque circundante por precaución. No lo sé, murmuró Arthur, buscando en la oscuridad alguna otra señal de la amenaza. El bosque se quedó en silencio, y entonces oí un crujido. Si es un Grimm, es más paciente que los que conocemos.
Y si no, nos siguen, terminó Adam con una mueca de desprecio mientras miraba hacia el campamento. Los camiones estaban en círculo, como siempre, y la mayoría de los colmillos blancos estaban durmiendo en una de las estructuras quemadas, pero Arthur y Cain eran los únicos fuera del campamento en ese momento. Arthur solo había visto algo porque buscaba un poco de paz y tranquilidad. Necesitamos más guardias, dijo Arthur en voz baja. Si alguien nos persigue, necesitamos al menos 2 personas vigilando constantemente. Pueden dormir en los camiones mientras nos movemos. ¿Quiénes de nosotros pueden luchar? Cain y Tucson son hábiles con las pistolas, y Felicia es competente con la espada. Aparte de eso, solo quedamos tú, yo y Sienna. Puede que a Adam no le agradara a Arthur, pero al menos esta vez supo dejar de lado sus diferencias. Aún así, 6 personas capaces de luchar de casi 20 no era un buen número. Si iban a hacer 2 turnos a la vez, tendrían que poner a los demás a la altura. Manténganlos a todos dentro de la aldea. Desconocemos el terreno, y pisar esos árboles iguala las posibilidades. Mientras permanezcamos aquí, donde tienen que cruzar terreno abierto, tenemos ventaja. Adam asintió siguiendo las instrucciones de Arthur, sin enojarse por una vez porque un humano le dijera qué hacer. ¿Por qué no los desafiamos? ¿Vamos tras ellos y redoblamos el ataque? Arthur negó con la cabeza. En cuanto entramos en ese bosque, es su territorio. No sabemos cuántos son, qué armas tienen ni qué quieren de nosotros. Considerando que tenemos 6 personas capaces de luchar, no podemos arriesgar a nadie. Jugamos a la defensiva y a lo seguro, y con suerte se irán cuando vean que tenemos cuidado. Siguiendo su propio consejo, Arthur y Adam retrocedieron lentamente hacia el campamento, atentos a cualquier señal de ataque. Ambre, percibiendo su estado de ánimo, también permaneció en silencio. ¿Y si no se marchan? Arthur suspiró profundamente ante la pregunta. Adam lo expresó como si buscara pelea, pero las incursiones y los ataques de bandidos no tenían el mismo atractivo que Adam parecía anhelar. ¿Alguna vez has matado a alguien, hijo? Arthur supo la respuesta cuando Adam no respondió de inmediato, poniéndose rígido ante una pregunta tan directa. Porque si rompen esa línea de árboles, matar será la única forma de evitar que le hagan cosas terribles a nuestra gente. Adam guardó silencio durante el resto de la lenta retirada, y cuando se acercaron al campamento, el bosque había vuelto a su bullicio y actividad habituales. Los grillos cantaban, los pájaros cantaban, y nadie salió a matarlos. ¿Sigues diciendo nuestra gente?, dijo Adam justo antes de que se dieran la vuelta. Arthur hizo una pausa, esperando a que el chico terminara la frase. ¿De verdad consideras que los faunos somos tu gente? La desconfianza de Adam volvió a aflorar, pero el chico no pudo ocultar un leve destello de esperanza en su voz. Estaba acostumbrado a que los humanos le mintieran y le hablaran con desprecio. Si Arthur realmente era diferente, entonces tal vez las cosas no fueran tan sombrías como parecían para el colmillo blanco. Como lo que ustedes preparan, les doy la espalda cuando duermo. Estoy aquí afuera, apuntando con un arma en la oscuridad para que estén a salvo. Si eso no los convierte en mi gente, no sé qué lo hará. Arthur dejó a Adam en el perímetro para que pensara, aunque esperaba que siguiera vigilando a los intrusos. Pensara lo que pensara el chico, Sienna tenía que ponerse al día sobre el nuevo desarrollo. Pasaron 2 días más a paso apresurado, y el colmillo blanco abandonó toda concesión en favor de la velocidad. Cuanto antes llegaban a Guirá, menos tiempo dedicaban a esquivar a cualquier perseguidor que los hubiera detectado. El misterioso intruso permaneció con ellos, aunque había pocas señales de él, salvo el ocasional crujido en el follaje y la sensación general de estar siendo observados. Arthur y Adam habían empezado a despejar y explorar las zonas cercanas al campamento. No se desviaban mucho y siempre iban juntos, pero eso ayudaba a reducir la ventaja de quien los siguiera. La única buena noticia era que el largo tiempo sin un ataque prácticamente eliminaba la posibilidad de que estuvieran siendo acechados por un Grimm. La otra buena noticia era que Arthur había terminado sus medicamentos para la tuberculosis. Tras acampar junto a las tranquilas aguas de un río, Arthur se dejó caer pesadamente sobre un tronco cerca del borde del campamento. Tomó la última pastilla y guardó el frasco vacío con una sonrisa, contento y con bastante incredulidad por haber vencido a la enfermedad mortal. Le recordó por qué estaba ayudando a Summer, y a Sienna por encargo. Le habían dado otra oportunidad en la vida. De no haber sido por Summer Rose, probablemente habría muerto la noche que la conoció. En cambio, estaba protegiendo a un grupo de derechos fauno de un acosador desconocido. ¡Qué mundo tan loco en el que vivimos!
reflexionó mientras se sentaba en un tocón cerca del fuego, observando a todos descargar los suministros para acampar. Tucson y Adam se habían ofrecido como voluntarios para la primera guardia, y con Sienna ocupada dando órdenes a su gente, Arthur no tenía nada que hacer. Sintiendo curiosidad por Summer ahora que la recordaba, Arthur recordó que le había pedido que no borrara las fotos de su familia. Cuando recibió el pergamino, no tenía mucha idea de cómo usarlo. Ahora que lo conocía un poco mejor, quizá debería ver las caras de la familia a la que había jurado ayudar. Arthur sacó el dispositivo de su mochila y lo abrió. La pantalla de inicio mostraba numerosos iconos. Uno de ellos parecía un puñado de imágenes, y Arthur lo tocó. El icono hizo clic y se abrió una galería completa de imágenes. Debajo de cada colección de imágenes, había títulos. Arthur apartó lugares y Grimmy se decantó por cumpleaños. Con otro clic, se reveló lo más importante para Summer. Se abrieron docenas y docenas de imágenes, y cuando Arthur tocó cada una individualmente, se abrieron para ajustarse a la pantalla. Una joven de cabello oscuro y ojos plateados estaba sentada a una mesa de madera, junto a ella una chica rubia mayor, pero aún bastante joven. Arthur supo al instante que la menor era la hija de Summer, si no por el color de ojos y cabello a juego, sí por la enorme capucha roja que llevaba, muy similar a la blanca de Summer. La chica rubia a su lado llevaba el cabello recogido en coletas, una sudadera marrón y pantalones cortos marrones. Ambas reían y se divertían, y frente a ellas, sobre la mesa, había una galleta gigante, con chispas de chocolate, si Arthur lo adivinaba. Escrito en el glaseado de la galleta estaba la frase "Feliz cumpleaños, Ruby", junto con 6 velas. Un hombre rubio con chaleco marrón y camisa amarilla estaba de pie detrás de las chicas, sonriendo a la cámara con suficiencia, y Arthur supuso que era su esposo. La última persona allí era un hombre demacrado, con cabello negro con mechas grises y ojos rojos, inclinado hacia adelante con una sonrisa de satisfacción. Llevaba una camisa de manga larga, pero remangada y por fuera del pantalón. También llevaba una pequeña capa, lo que hizo que Arthur se preguntara si se trataba de alguna moda. La familia de Summer. La gente a la que le había pedido que mintiera, todo para protegerlos de una amenaza mayor. No había explicado con detalle cuál era esa amenaza mayor ni cómo podía ayudarlos. Quizás llevar la reliquia a Ozpin era más importante de lo que había supuesto al principio. No la había visto desde su tiempo en el desierto, tanto por falta de curiosidad como por tener preocupaciones más importantes. Ahora, sin embargo, después de ver todo lo que Remnant ofrecía, quizás esa reliquia era más compleja de lo que parecía. Considerando las posibilidades, Arthur pasó el dedo distraídamente por la imagen, que esta vez mostraba a la pequeña rubia abriendo sus regalos. Era una fiesta diferente, ya que era aún más pequeña. Un perrito de peluche diminuto estaba dentro de una colorida caja roja y negra, y Ruby reía a carcajadas mientras la sostenía. Era la única en la foto esta vez, y Arthur solo pudo sonreír ante la inocencia infantil que se exhibía. No era algo que hubiera experimentado mucho en su vida, ni de niño ni de adulto. Jack había sido un soplo de aire fresco en una vida por lo demás asfixiante, pero la breve etapa de Arthur como padre había terminado en tragedia. Estaba tan absorto en la observación de las fotos de la vida de Summer que no oyó los suaves pasos de alguien acercándose. Sin embargo, oyó la maldición apagada cuando alguien miró por encima de su hombro. Arthur giró la cabeza y se puso de pie, esquivando por poco una gran espada que se dirigía a su garganta. Tropezando con el tronco en el que había estado sentado, Arthur maldijo y buscó su revólver. Sin embargo, al sacarlo y apuntar, se detuvo. De pie junto a él, con la espada desenvainada y los ojos encendidos por la furia de un borracho, estaba el hombre moreno de las fotografías. Era familiar de Summer y estaba claramente muy enojado con Arthur. No les digas que sigo viva. La implicación de lo que ella le había pedido finalmente lo impactó, y Arthur luchó por no maldecir a la mujer que le había dado una segunda oportunidad. Con su familia persiguiéndolo por su mentira, era muy difícil hablar bien de Summer Rose en ese momento. ¿De dónde sacaste ese pergamino?, gruñó el hombre, y Arthur percibió un ligero aroma a alcohol en el viento. Quienquiera que fuese este tipo para Summer, le gustaba la bebida incluso más que a Arthur. El pistolero se puso de pie de un salto, preguntándose cómo se había colado aquel hombre entre todo el campamento de los colmillos blancos. Me lo dio una amiga. Me salvó la vida. Arthur no pudo decir más sin admitir que Summer seguía viva. La respuesta no logró apaciguar al hombre, y al contrario, pareció enfurecerlo aún más. Le asestó un golpe con su extraña espada ornamentada en el frente, obligándolo a retroceder hacia el arroyo.
El chapoteo y la conversación furiosa finalmente atrajeron la atención, y Arthur pudo ver gente moviéndose detrás del extraño hombre. Mentira. Summer murió hace años, así que inténtalo de nuevo. Rugió el hombre. Arthur hizo una mueca mientras amartillaba el arma contra la muerte, manteniendo a vida enfundada mientras consideraba sus opciones. El tipo estaba claramente muy afectado por la supuesta muerte de Summer, y si Arthur la delataba, no tenía ni idea de qué pasaría. Ella le había pedido que no lo hiciera, obviamente, pero como él no sabía nada sobre la gente después de Summer, revelarla a su familia tampoco le garantizaba nada. Pero también prometió proteger a su familia si era posible, y los colmillos blancos estaban dispuestos a luchar por él. Mierda, Arturo. La voz de Sienna llegó desde el campamento, y él pudo oír el tintineo de las cadenas mientras ella preparaba su arma. El hombre giró el cuerpo hacia un lado para poder vigilar su espalda, pero no apartó la vista del pistolero. Sí, este tipo tenía un rencor que saldar. «Fuera de aquí», gritó Arthur, y ametralló hacia el campamento para evitar que sus disparos alcanzaran a sus aliados. El amigo de Summer podía aguantar algunos impactos, suponiendo que fuera un cazador, pero Arthur no podía permitirse fuego amigo en ese momento. Sienna y Tucson corrieron hacia él, y Adam se interpuso entre el espadachín desconocido y Arthur. Ambos se evaluaron cuidadosamente, y a juzgar por el hecho de que no atacaron, ninguno confiaba en poder ganar. Mientras el empate continuaba, Colmillo Blanco se apresuró a recoger el campamento. «Arthur, ¿quién es este hombre?», preguntó Sienna, con sus ojos ámbar encendidos de ira. Tucson parecía menos enojado y más preocupado, observando a Adam y al desconocido dar vueltas con cautela. «Es de Summer. Supongo que de alguna manera logró rastrear su pergamino. Seguro que lo manipulé mal». Arthur negó con la cabeza. «Me persigue, y no podemos permitirnos luchar contra un cazador. Tienen que largarse de aquí». Sienna se resistió a la idea, y Arthur ya presentía que se avecinaba una discusión inoportuna. «Para nada. Vienes con nosotros, y si cree que puede vencernos a todos, él». Una mirada mordaz de Arthur interrumpió a la furiosa tigresa Faunus a media frase, pero ella seguía fulminándolo con la mirada. «Escucha. Le debes a tu gente llegar a la casa de las fieras y seguir el plan. Si fallas, los faunos van a tener un mal trato. No puedes desperdiciar eso por una sola persona». Arthur levantó una mano mientras ella intentaba protestar. «Solo me persigue a mí, y si estuvo dispuesto a acecharnos por el bosque durante 2 días, es bueno y no está dispuesto a rendirse. Tiene una pelea o una explicación que dar, y soy el único que puede dárselas. ¿Por qué no se lo dices, Arthur? Es difícil de creer, pero es mejor que luchar contra un cazador cuando no tenías ahora hace 2 semanas». Siseó furiosa. Se oyó un chirrido metálico cuando Adam desenvainó su espada, y el desconocido retrocedió hasta adoptar una postura similar a la de un borracho. Parecía medio borracho, pero Arthur sabía que no era así. Mantenía un equilibrio perfecto y sus hombros mantenían una tensión que no podía disimular. Con suerte, Adam se daría cuenta de que su imagen de borracho furioso era una treta. «Te hice una promesa, Sienna. Igual que cuando te dije que te llevaría a la casa de las fieras, Summer me pidió que no se lo dijera. Es para protegerlas, aunque no sé cómo». La agarró por los hombros, apuntando con la pistola al aire mientras la sacudía suavemente. «Lleva hambre y regresa al Colmillo Blanco. Cuando termines allí, puedes venir a buscarme». Sienna se mordió el labio y apartó la mirada, visiblemente enfadada con él y la situación. Aún así, él sabía que no podía criticar su lógica. Todo el viaje había sido para hacerse cargo del Colmillo Blanco. Si se retrasaba o interrumpía su regreso, podría poner en peligro todo su plan. Las necesidades de la mayoría superaban los deseos de unos pocos. Le quitó las manos de encima con rabia, pero también guardó su cadena. «Eres un terco, Arthur Morgan». Siseó furiosa, y había verdadera pasión en sus palabras. «Si las promesas son tan importantes para ti, entonces prométeme que llegarás a Kuokuana». «Lo prometo», dijo con una sonrisa forzada. Sienna lo fulminó con la mirada un instante, escrutando su rostro con sus ardientes ojos. Él no sabía qué buscaba, pero al parecer lo encontró. Girándose con un gruñido de frustración, Sienna empezó a ladrar órdenes. «Todos a recoger. Nos vamos ya. Adam, retírate y protege los camiones». El joven se estremeció ante la orden, visiblemente molesto por la interrupción. Aún así, se sintió aliviado al alejarse lentamente del desconocido.
El cazador lo dejó, y sus ojos rojos volvieron a Arthur una vez que Adam estuvo lo suficientemente lejos como para no representar una amenaza inmediata. Ahora estaba concentrado en él, y Arthur tenía que asegurarse de que no se le ocurriera ninguna idea rara sobre los rehenes. «Vamos, muchacho. No cuento historias gratis», gritó Arthur con agresividad, cruzando el arroyo a toda velocidad y disparando a muerte. El hombre esquivó las balas y apretó los dientes, blandiendo su espada y persiguiéndolo. «Te lo vas a tener que ganar». En el campamento, Sienna montó a Hambruna rápidamente, tirando de las riendas mientras el leal animal luchaba por seguir a su amo hacia el bosque. Protestó y pisoteó, pero al final cedió a las instrucciones de Sienna. El tigre fauno observó a su gente correr frenéticamente y luego lanzó una última mirada hacia Arturo. «Ten cuidado, Morgan. Me lo prometiste», gritó enfadada, y él se detuvo para mirar atrás a pesar de lo cerca que estaba el desconocido. «Cabalga. Y no mires atrás», gritó. Y con eso, se escondió entre los árboles y desapareció. Con Sienna y la reliquia camino a salvo a la casa de las fieras, Arthur podía concentrarse por completo en el cazador que lo perseguía. El hombre estaba dedicado a Same de alguna manera, era obvio, pero la complicada petición que la propia mujer le había hecho lo ponía en apuros. Incluso si solo decía medias verdades, existía la posibilidad de que el hombre lo descifrara. Pero si simplemente se negaba a responder, la imaginación del cazador le revelaría algo mucho peor que la verdad. No corría tan rápido como podía, pero tampoco se movía despacio. Si mantenía el ritmo, el cazador tendría que esforzarse más en perseguirlo en lugar de retroceder y herir al colmillo blanco. Arthur sabía que los cazadores solían ser honorables según los estándares de Sienna y Tucson, pero el tipo estaba furioso y pensó que había matado a Summer. Eso le generó suficiente ira como para hacer algo normalmente reprobable. «¿Cómo me meto en estas situaciones?», se quejó Arthur mientras se agachaba bajo una rama y, sin darse cuenta, esquivó un zarpazo de espada. El sordo golpe del metal al hundirse en la madera fue su única advertencia, y Arthur se giró para ver al cazador desenvainando su espada. Si hubiera rodeado la rama en lugar de agacharse, habría perdido la cabeza. «No puedes huir eternamente», gruñó el hombre, haciendo girar su espada y manteniéndola a un lado. «Ríndete y dime qué le hiciste a mi líder de escuadrón». «Sí, no va a pasar». Arthur maldijo y apuntó a la muerte, con el revólver apuntando hacia las ramas. «Te lo prometí, amigo. No puedo hacer eso». Disparó 2 veces, dejando caer 2 ramas gruesas sobre el hombre. El espadachín se abalanzó para esquivarlas y se topó directamente con la bota imbuida de aura de Arthur. El pistolero retrocedió y se retiró, adentrándose en el bosque en lugar de atacar al cazador caído. Oyó un gruñido de frustración a sus espaldas, y supo que si miraba hacia atrás, Arthur vería al cazador persiguiéndolo con aún más furia. Tenía que encontrar un lugar sin tanta cobertura. Si iba a enfrentarse a un cazador de verdad, necesitaría toda la ventaja posible, y la amplia cobertura le favorecía más al otro que a él. Sienna se estremeció al oír los disparos, y el bosque crujió con el sonido del metal contra la madera y las maldiciones de los hombres. Incluso con los motores de los camiones en marcha y los cascos de hambre golpeando la tierra, los oídos de Sienna captaron cada disparo. Arthur se llevaba al cazador, pero ponía su vida en peligro en el proceso. El colmillo había terminado de montar el campamento, guardando solo lo esencial y dejando atrás el resto. Estaban cerca de la costa, y podrían dejar algunas ollas y sartenes si pudieran irse más rápido. Igual que había dejado atrás a Arthur, ese maldito hombre. Era tan exasperante que podría estrangularlo. ¿Cómo se atrevía a darle órdenes como si fuera una simple guerrera? Apartarla y ofrecerse así le hacía hervir la sangre. Había pasado la última semana trabajando con ellos, apoyando al colmillo, a Adán y a ella misma. Ahora, cuando llegó el momento de que pudieran ayudarlo, para variar, ¿qué hizo? Le dijo que se cuidara primero y se adentró en el bosque. La próxima vez que lo atrapara, le daría una paliza que lo dejaría en recuperación durante semanas. Adam se aferró al espejo retrovisor de la camioneta delantera, con los pies sobre la barandilla, atento a cualquier nueva amenaza. Que Arthur se hubiera sacrificado para distraer a un enemigo no significaba que no pudiera haber otro acechando en el bosque. Escudriñó los árboles a su paso, alerta y listo para cualquier nuevo contacto. También observó a Sienna mientras montaba el caballo del vaquero y las cambiantes emociones que se reflejaban en su rostro. Normalmente era reservada, sobre todo en el campo. Arthur parecía ser experto en provocarle reacciones inusuales. Había sido la decisión correcta, por mucho que quisiera discutirla.
Si la disputa del cazador era solo con Arturo, tenía sentido enviar a los demás por delante. Poner en peligro a todo el grupo por una sola persona era una tontería, y Arturo lo sabía. Aún así, Siena parecía dividida entre volver a la casa de las fieras lo antes posible o dar media vuelta y golpear a Arturo hasta dejarlo hecho papilla. Y al cazador también, si se interponía en su camino. Aún así, la influencia de Arthur sobre Siena era preocupante. En las ocasiones en que Adam había hablado con el vaquero de orígenes misteriosos, lo había encontrado un hombre cansado pero honorable. Adam había estado constantemente al acecho de cualquier artimaña o engaño, pero nunca había detectado segundas intenciones. Aún así, la gente podía cambiar, y que alguien tuviera tanta influencia en tan poco tiempo sobre el futuro líder de los Colmillos Blancos era desconcertante. Tendría que prestarles especial atención en el futuro, si Arthur sobrevivía y regresaba a la casa de las fieras. Si no lo hacía, bueno, había sido un camarada honorable. Adam no se limitaba a repartir elogios, pero Arthur al menos se los había ganado. Más adelante, el camino se bifurcaba en dos direcciones. Una conducía a la capital, Mistral, mientras que la otra se dirigía a la ciudad costera de Shiroyama. Era el principal centro naval de la zona sur de Anima y el destino más común para quienes buscaban pasaje a Menagerie. El camión redujo la velocidad anticipando el giro, y fue entonces cuando Adam lo vio. Movimiento entre los árboles, cerca del camino que estaban a punto de tomar. ¡Alto!, ordenó, bajando del camión con la mano en la espada. El conductor lo oyó y redujo la velocidad al instante, aunque no podía detenerse al instante sin dañar la carga. A su lado, Siena tiró con fuerza de las riendas, obligando a Ambre a detenerse de golpe. El caballo relinchó de disgusto, pateando el suelo con las pezuñas delanteras y escutiendo espuma por la boca. Siena miró a su alrededor, intentando ver lo que Adam había visto. «Muéstrate», ordenó con dureza. «Sabemos que estás ahí». Confió en el criterio de Adam en cuanto a seguridad, y efectivamente, un hombre salió de entre los árboles cerca del poste indicador. Llevaba la cabeza descubierta y calva, dejando al descubierto una cicatriz que le recorría la sien derecha, la nariz y la barbilla izquierda. Vestía ropa de cuero y armadura acolchada, y un machete mellado colgaba suelto de su mano derecha. «Es peligroso venir por aquí», dijo con tono informal, como si no estuviera vestido de bandido y los detuviera en medio del desierto. «Si dejan los camiones y cualquier objeto de valor, quizá los dejemos pasar». Su sonrisa de satisfacción reveló la veracidad de su oferta. Adam frunció el ceño y desenvainó la espada unos centímetros, pero el crujido de las cadenas lo detuvo antes de que pudiera cargar. Los ojos del bandido con cicatrices se abrieron de par en par, sorprendido, al ver la cadena de batalla de Siena enredarse en su garganta. La líder Colmillo Blanco se envolvió el antebrazo con un gruñido feroz y tiró, arrastrándolo hacia ella. Soltó su arma al volar, envolviendo la cadena con ambas manos en un inútil intento de liberarse. Así, aterrizó de bruces justo delante de Ambre, ahogándose y jadeando mientras Siena se negaba a ceder. Con su camarada en peligro, el resto de los bandidos se rebelaron, saliendo del bosque a la carga con una lluvia de gritos de guerra. Empuñaban diversas armas, desde pistolas y hachas hasta algún que otro rifle. Más de 10 de ellos se abalanzaron sobre el convoy, pero redujeron la velocidad cuando Siena tensó su cadena amenazadoramente. Los ojos de su cautivo se le salieron de las órbitas, las venas se le hincharon a su alrededor mientras su piel se tornaba morada. Siena estaba harta del constante abuso a su gente. Samuel Winchester, el cazador, estos bandidos. Todos ellos habían atacado al Colmillo Blanco y sus aliados. Un simple asalto de suministros, y sin embargo, había sido asaltada por todo lo que esperaba cambiar en la humanidad. La codicia, el odio, un afán egoísta de riqueza y poder, todo a expensas del fauno bajo su protección. Su paciencia había llegado al límite con la estúpida decisión de Arturo, y estos bandidos estaban a punto de aprender cómo el Colmillo Blanco se acercaba a sus enemigos a partir de ahora. Estos hombres se interponen entre nosotros y nuestro hogar. Demuéstrenles que el Colmillo Blanco no huye de nuestros enemigos. Rugió mientras tiraba de las riendas y hundía los talones en los costados de Ambre, lo que provocó que el caballo se encabritara sobre el bandido estrangulado. «Mátenlos a todos. No dejen nada más que manchas de sangre a su paso». Adam desenvainó su espada y se abalanzó sobre los bandidos que se acercaban, con su hoja destellando al rojo vivo. Tucson y Caín sacaron sus pistolas y salieron de sus furgones, interponiéndose entre los demás asaltantes y el Colmillo Blanco. Los ojos de Siena brillaron, y los cascos de Ambre cayeron con un crujido salvaje.
Arthur encontró su claro, un estanque poco profundo cerca de un gran afloramiento rocoso. Se había mantenido por delante del cazador la mayor parte del tiempo, aunque se vio obligado a dispararle varias veces tras algunos sustos. El aura del cazador había aguantado los golpes, pero ahora era más cauteloso. Arthur jadeó al entrar en el claro y se giró hacia la dirección de la que venía, cargando más balas en su revólver. El bosque hacía tiempo que se había quedado en silencio. Su lucha continua con el hombre del pasado de verano había ahuyentado a la mayoría de la fauna. Algunos Beowulfs habían intentado unirse a la acción, pero no habían sido más que bajas y distracciones entre ambos. «Sal, chico», gritó Arthur mientras cerraba el cerrojo contra muerte, sacando también a vida de su funda. Al igual que con el dragón marino, sus balas no fueron suficientes para abatir al cazador para siempre, y Arthur se lamentaba por no haber traído su rifle o escopeta a la fiesta. Aún así, estaban con la reliquia, y lo último que quería era llamar la atención sobre el motivo de su viaje a Vale. «No soy un niño, vaquero». La voz ronca provenía de detrás de él, y el cazador estaba de pie detrás de él, con los tacones de sus zapatos apenas sumergidos en el charco de agua. Cómo había llegado detrás de Arthur, nadie lo sabía. «Odio ese nombre», murmuró Arthur. «No tienes que hacer esto. Summer me pidió que ayudara a proteger a su familia, y no puedo dejar que te interpongas en mi camino. Tengo que llegar a Uzpin». Intentó razonar con el hombre, pero un bufido apagó el sueño antes de que siquiera empezara a crecer. «Mentira. Summer lleva años muerta. Que aparezcas ahora no tiene nada que ver con ella. ¿De dónde sacaste ese pergamino? Maldita sea, ¿cómo se suponía que iba a jugar a esto?» Si luchaba, no había duda de quién ganaría. Sienna y Summer habían dicho que los cazadores y cazadoras pasaban años entrenando para luchar y usar su aura. Él solo tenía el material 2 semanas, como mucho. Su experiencia con la banda de Van der Linde no aplicaba a la gente que no moría al primer disparo. «Te lo dije, me lo dio después de salvarme la vida». «No puedo decir más», suplicó Arthur, rogándole en su fuero interno que le creyera. Lo último que quería era delatar a Summer, pero al mismo tiempo no podía pelear con sus amigas sin lastimarlas o lastimarse a sí mismo. ¿Por qué no? Summer era madre y líder de equipo. Ni hablaría de darle la espalda a su familia así. Negó el hombre con convicción, apuntando con su espada directamente a Arthur. «Quizás quieras decir la verdad cuando te la saque a golpes». Arthur resistió el impulso de poner los ojos en blanco mientras el cazador se ponía en posición, con la espada hacia adelante en una mano y la otra extendida a un costado. Bueno, si así lo quería, la visión de Arthur se tiñó de oro al concentrarse en la espada del hombre, o en la mano que la sostenía. Levantó sus pistolas y disparó 4 tiros, cada uno dirigido a un dedo. El mundo volvió a la normalidad al impactar las balas, aunque solo 2 dieron en el blanco. El cazador se había movido entre Arthur apretando el gatillo y las balas impactando, aunque seguía temblando y maldiciendo. «Buen tiro. Inténtalo de nuevo». Lo desafió el hombre, abalanzándose hacia él con la espada al frente. A pesar de lo ancha que era y de la rapidez con la que reaccionaba, Arthur sabía que no se limitaba a lanzar plomo y esperar acertar. Aún así, había más de una forma de despellejar a un felino. Arthur disparó 2 tiros hacia la cara del hombre, obligándolo a levantar la espada y bloquear. Detuvo las balas, pero también ocultó a Arthur de él por un momento. Fue todo lo que el pistolero necesitó para descargar 3 balas más en la rodilla y el muslo del hombre. El cazador se tambaleó, maldiciendo mientras Arthur avanzaba y le golpeaba la vida en la nuca. Cayó hacia adelante, pero la acción de la vida también se abrió inesperadamente. Antes de que Arthur pudiera hacer nada al respecto, las balas restantes en la vida cayeron al suelo, dejándolo solo con una bala en la muerte. El cazador rodó hacia atrás antes de que Arthur pudiera aprovechar su tropiezo, frotándose la nuca con la mano libre. Observó las balas en el suelo y la mirada incrédula en el rostro de Arthur mientras el pistolero examinaba su fiel arma. «Qué mala suerte, vaquero. Deberías cuidar mejor tus armas». Blandió su espada frente a él, haciendo que Arthur retrocediera mientras se esforzaba por recargar. Arthur, por otro lado, estaba estupefacto. Cuidaba casi religiosamente de la vida y la muerte. Nunca en los años que las había llevado consigo le habían fallado de tal manera. Era imposible, y aún así, había sucedido. El cazador no le permitió terminar de recargar y, en cambio, amplió la ventaja. Con la vida destrozada, la única forma en que Arthur podía contraatacar era con la única bala que le quedaba a la muerte.
El hombre atacó a Arthur con una velocidad asombrosa, obligándolo a retroceder y concentrar su aura de una forma que antes no había tenido que hacerlo. Cada golpe que recibía estaba a punto de ser fatal, y sentía que su fuerza flaqueaba con cada impacto. Su aura no era ilimitada, y hasta que tuviera un momento libre no podía atacar. El cazador se entusiasmó y se acercó un poco más, agarrando su arma con ambas manos y preparándose para partir a Arthur por la mitad de un solo golpe horizontal. Antes de que pudiera ejecutarlo, los ojos de Arthur brillaron dorados una vez más. El cazador se sobresaltó cuando la pistola negra de Arthur se clavó en su muslo y disparó, llevándose a Aura consigo y dejándole un feo moretón. Esto lo obligó a frenar su ataque, y con ambas manos extendidas a un lado, no pudo evitar que Arthur le diera un cabezazo en la nariz. Un fuerte crujido llenó el aire al chocar la frente con la cara, aturdiendo al desconocido lo suficiente como para que Arthur le diera un rodillazo en la cara y una patada en la sien, enviándolo al estanque. El cazador se puso de pie, aturdido, aunque no pudo atacar de inmediato. Había 3 vaqueros frente a él, y hacía todo lo posible por descubrir cuál era el verdadero. Arthur vació sus balas en el cilindro de vida rápidamente, y también había recargado a muerte para cuando el hombre se incorporó. «Ríndete, amigo. No pretendo matarte, y matarme no te dará ninguna respuesta. ¿Por qué no nos separamos, ya que no me escuchas ni una palabra?», aconsejó Arthur, retrocediendo un paso para tener más espacio para reaccionar. El cazador escupió en el agua que lo rodeaba y se levantó, chorreando agua de su baño improvisado. Una furia fría ardía en sus ojos, y agarró su espada con renovado vigor. ¡Ya está! «Ya no me aguanto más. Aunque tenga que arrastrarte de vuelta a Vale, hecho polvo y ensangrentado, te sacaré las respuestas». Hizo ademán de avanzar y cargar de nuevo, pero el sonido de disparos y metal chocando a lo lejos atrajo la atención de ambos combatientes. Arthur hizo una mueca al oírlo, consciente de la dirección de la que provenía. ¿Estaban atacando el convoy? ¿Quién más andaba por ahí, aparte de él y el cazador? Irritado hasta la médula, Arthur se volvió hacia el hombre con un gruñido furioso. «Summer nunca te enseñó eso. Distraerme mientras mandabas a alguien más a atacar a mi gente. ¿Dónde está tu honor, muchacho?». Amartilló los percutores de sus pistolas y las levantó de nuevo. El cazador abrió los ojos de par en par al levantar la espada para protegerse. «No sé de qué hablas. Vine solo. Y eres la última persona para sermonear a alguien sobre honor, ladrón de tumbas», gritó con la misma vehemencia. Los dos se miraron fijamente, los sonidos del combate a distancia agobiando a Arthur. Tenía que terminar con esto. Cuanto antes se encargara del pequeño compañero de Summer, antes podría ayudar a Sienna y a los demás. «Viniste solo». «Yo no». La voz de una mujer resonó en el bosque, lo que hizo que Arthur se detuviera. No estaba seguro de dónde provenía, pero el cazador con el que luchaba miró a su alrededor con extrañeza. Reconoció claramente la voz, aunque Arthur estaba perdido. «Raven, ¿qué haces aquí?», preguntó, con poca calidez en su voz. No había amor perdido, quienquiera que fuese la misteriosa mujer. Arthur mantenía la vista bien abierta, pero su atención se dividía entre su oponente y la recién llegada. Por eso, no oyó nada hasta que la voz llegó justo detrás de él. «Hola, querido hermano. ¿Me extrañaste?». Arthur giró bruscamente, con las armas en alto, pero no pudo evitar que el pomo de la espada se le clavara en la frente. El golpe fue contundente, poderoso, y atravesó su aura como un tren atravesando una carreta. Arthur se desplomó en el suelo como una marioneta con los hilos cortados, y solo vislumbró a su atacante cuando la luz se desvaneció de sus ojos. Rojo y negro, con una larga cabellera negra y despeinada, y ojos carmesí tras una máscara de Grimm. Summer ya estaba terriblemente aburrida de la situación. La penitenciaría de Sisika solo estaba defendida por su remota ubicación en una isla y unos pocos fusileros en torres de vigilancia, y había sido pan comido noquearlos y arrastrar sus cuerpos dentro de las casetas. Claro, cuando se puede saltar a lo alto de una torre con facilidad, las cosas eran un poco diferentes a lo que los arquitectos tenían en mente. Sadie no la había visto saltar a ninguna de las 2 torres que había neutralizado, tan concentrada estaba en detectar patrullas errantes. Lo único que la rubia sabía era que Summer había despejado las torres con una rapidez imposible, y que estaba buscando cualquier rastro de John Marston. Como habían eliminado a los francotiradores sin que sonara la alarma, Sadie pasó la mayor parte del día viendo pasar a las cuadrillas de presos mientras ella perfilaba a los reclusos. Al menos Arthur no está aquí, reflexionó Summer, tumbada en la torre de vigilancia junto al francotirador inconsciente al que había sorprendido.
Es difícil escabullirse de los guardias de la prisión cuando estás tosiendo un pulmón. La señora Adler había demostrado ser bastante capaz, pero su comportamiento era, como mucho, brusco. A pesar del poco vínculo que forjaron en el barco, Sadie seguía siendo reticente a confiar. Summer le había contado cómo conoció a Arthur y que lo había enviado a buscar ayuda médica, pero su reticencia a decir más no le granjeó ningún favor ante la viuda. Summer había sido lo más ambigua posible, pero aún así Sadie seguía pensando que era una asesina por compasión o una mentirosa convincente. Sigue sin haber rastro de él, susurró Sadie, secándose la frente en medio del calor húmedo del día. El verano no se había visto tan afectado, por ser cazadora, pero incluso ella tenía que admitir que el día era caluroso y húmedo. Su atuendo de cazadora lo hacía un poco más llevadero, pero ya ansiaba una ducha. ¿Sabes? Podría ir y preguntar por él, dijo Summer con un suspiro. Sadie la miró con incredulidad, luego negó con la cabeza y volvió a observar a la gente. ¡Qué gracioso! ¿Te quedarás aquí todo el día o me ayudarás a buscar a John? Summer gimió y se giró boca abajo, balanceando los pies. Considerando que solo tenemos un par de binoculares y no tengo ni idea de cómo es, no sé qué puedo hacer para ayudar. ¿Quieres que grite su nombre a todo pulmón? Eso podría ayudar. De repente, dejó de ser un misterio de dónde Jan había sacado su sarcasmo. Summer no había estado presente para enseñarle mucho a su hija desde hacía tiempo, pero incluso cuando se fue, supo que la pequeña rubia estaba aprendiendo a ser sarcástica. La mujer de ojos plateados no pudo evitarlo. Esto era tan aburrido. No lo entiendo. Sadie alzó las manos y regresó a la sombra relativamente fresca de la torre de vigilancia. La última vez lo vi trabajar en el campo todo el día. Ahora, no le he visto ni rastro. ¿Qué ha cambiado? Summer se levantó y tomó los binoculares que le ofreció Sadie, echando por fin su primer vistazo a la penitenciaría de Sisika. Era un edificio antiguo, compuesto tanto de hormigón como de piedra. Muros altos con pasarelas oxidadas en la parte superior y al menos 3 puertas que conducían a la zona de viviendas interior. Guardias armados recorrían las pasarelas y observaban desde las otras 3 torres de vigilancia que alcanzaba a ver. En tierra, nunca se movían en grupos de menos de 3. Para alguien como Sadie, sería casi imposible sacar a un hombre de allí. Para una cazadora, sin embargo, sí, ya no aguanto más. Le prometí a Arthur que salvaría a su amigo, y no voy a dejar que una pelea en prisión me convierta en una mentirosa. Summer le devolvió los binoculares a Sadie. Quizás quieras ir a preparar el barco. Nos vamos enseguida. ¿Qué demonios vas a hacer, chica? Esa espada no sirve de nada contra francotiradores y tiradores. Sadie se movió para impedir que Summer bajara por la escalera y arruinara el único plan que tenían para sacar a John. Sin embargo, imagina su sorpresa cuando Summer la levantó como si no pesara más que un saco de grano y la apartó del camino. Para ser una jovencita tan ágil y pequeña, la señorita Rose sí que tenía fuerza. Estaremos bien, la tranquilizó Summer. Tengo más bajo la manga que una simple espada. Voy a buscar a John, tú prepara el bote. Probablemente vayamos a correr a toda velocidad. Con Sadie a salvo, Summer bajó por la trampilla que conducía al suelo, agarrándose a cada cuarto o quinto peldaño para frenar la caída. No es que lo necesitara, pero lo último que Sadie querría ver era a Summer descendiendo 12 metros sin problema. Al llegar al suelo, Summer se sacudió la capa y comenzó a caminar tranquilamente hacia las instalaciones principales. Tras ella, oyó a la señorita Adler maldecir y soltar tacos durante todo el descenso por la escalera. Al menos esto será divertido. Se encogió de hombros y mantuvo la mano sobre su espada, acariciando distraídamente el mecanismo de la guarda. Crow siempre había estado celoso de su configuración. Estaba trabajando en una versión propia cuando ella tuvo que irse. A pesar de su afabilidad, Crow simplemente no tenía el don de Summer para las armas de cambio mecánico y las mecánicas complejas. Tal como lo había planeado, un escuadrón de 4 guardias la encontró justo antes de llegar al complejo principal. Como era de esperar, le apuntaron con sus armas y empezaron a gritar, y ella no hizo ademán de levantar las manos. Uno de ellos disparó al aire, lo que también atrajo la atención de los guardias en las pasarelas. Bien, quería tantos testigos como fuera posible para este pequeño espectáculo. «Hola, chicos», gritó, y su sonrisa burlona provocó que varios intercambiaran miradas de confusión. «Busco a un amigo. Me dijeron que lo encontraron para mí». Los hombres que iban delante de ella seguían retrocediendo, apuntándola con sus armas, mientras ella no daba señales de bajar el ritmo.
Finalmente, uno de los sargentos gritó una orden y dejaron de ceder terreno. «Levanten las manos o abriremos fuego. Esta es su última advertencia», gritó un hombre desde detrás de la puerta. Su sombrero adornado solo contrastaba con su bigote encerado. La sonrisa de Summer se desvaneció, pero sabía perfectamente que tenía la solución bajo control. «No va a pasar, chicos», murmuró, aunque el hombre que se acercaba por su izquierda era el único capaz de oírla. Mantenía la pistola apuntándola, pero al final no tuvo la velocidad de reacción suficiente para tocarla. Summer lo demostró al levantar la pierna derecha y clavándole el pie en el estómago, haciéndolo volar con una patada imbuida de aura. Los guardias esperaban que sacara una pistola y muriera en una lluvia de disparos, y no había ninguna razón para esperar que la pequeña mujer estrellara a un hombre 12 metros contra una carreta de madera con una sola patada. El inesperado resultado los hizo dudar, y Summer lo aprovechó al máximo. Agarró el repetidor del hombre más cercano y lo atrajo hacia ella, cubriéndolo con la ropa con el codo y asestando una patada al tercer hombre en el costado. El cuarto estaba demasiado lejos para alcanzarlo de un solo golpe, y finalmente se libró de la parálisis del miedo y la conmoción. «Disparen», gritó, e intentó cumplir su propia orden si no fuera porque el puño de Summer se incrustó en su diafragma. Sus pulmones se quedaron sin aire, dejándolo jadeando en el suelo mientras la pistola se le caía de las manos. Los hombres de arriba, sin embargo, ahora podían disparar. Summer oyó los clics audibles de los martillos y los gatillos, y desenvainó su espada con la velocidad infundida por el aura. Cuando la granizada cayó sobre ella, Summer estaba lista. Saltó hacia atrás, reduciendo el fuego enemigo a un cono más pequeño, y desvió las balas lo mejor que pudo. Su aura se encendió al recibir varios impactos en el hombro y las piernas, principalmente golpes de refilón, pero su concentración no flaqueó. Cuando terminó la descarga, 15 hombres se quedaron mirando, devastados de que una mujer pudiera aguantar tantas balas y seguir con vida. Summer blandió su espada y la deslizó lentamente por el suelo frente a ella en línea horizontal. Al hacerlo, algunas de las balas que había atrapado en la parte plana de su espada cayeron sobre la arcilla seca. «Ya que salió tan bien la primera vez, ¿me traerán a John Marston? ¿O tengo que ir yo a enseñarles a disparar?», preguntó Summer, con su alegría y despreocupación anteriores desaparecidas en favor de un acero inquebrantable. El comandante tragó saliva con nerviosismo, dejando caer 2 balas destinadas a su revólver mientras sus ojos plateados se clavaban en los suyos. Summer le sostuvo la mirada, y él pudo ver la determinación en esas profundidades reflejadas. Contra todo eso y lo que acababa de ver, ¿podrían enfrentarse a semejante monstruo? 15 minutos después, un hombre muy confundido y con cicatrices salió de la penitenciaría de Sisika. Parpadeó bajo la luz del sol, con la mano en alto para protegerse los ojos de los fuertes rayos. Su rostro coincidía con la descripción bastante brusca que Arthur había dejado en su diario. Parecía haber sobrevivido al ataque de un lobo. Cuando ella se acercó a su encuentro, John Marston la observó con recelo. «¿Quién eres?», preguntó, sin saber qué hacer si no le gustaba la respuesta. Los guardias habían estado temblando de miedo al ver a esta mujer, aunque John solo había oído disparos y gritos. La mujer señaló con el pulgar hacia atrás, hacia la orilla. «Un amigo de Arthur Morgan, y eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Salgamos de aquí antes de que se armen de valor y nos disparen por la espalda». John estaba más que feliz de seguir con ese plan. Salió corriendo a un trote motivado, buscando refugio por si la predicción de Summer se cumplía. 500 yardas después, no se disparó ni un tiro y Sadie los esperaba con un bote de remos. Los dos subieron al bote junto a ella, John agarró los remos y remó como si le fuera la vida en ello. Cuando estuvieron a una distancia prudencial, redujo la velocidad lo suficiente para ver bien a su salvadora y la extraña ropa que vestía. ¿Quieren decirme qué está pasando? ¿Qué tiene que ver Arthur con esto?, preguntó John. Sadie lo ignoró, dominada por su propia incredulidad. ¿Cómo demonios conseguiste que lo liberaran? Creí que, una vez que empezó la pelea, estabas muerto. Summer simplemente cruzó los brazos detrás de la cabeza y se recostó, cruzando las piernas y preparándose para el viaje de regreso a tierra firme. Es como dije. Les pedí amablemente. De vuelta en Sisika, el alcaide y los guardias superiores firmaron sus cartas de renuncia y acordaron no contar nunca sobre la misteriosa mujer que lanzaba hombres como papas y bloqueaba balas en el aire. Capítulo 7. La consciencia no llegó de golpe. Al principio, sintió que lo arrastraban por la espalda y que le ataban las manos. Más allá, todo volvió a estar turbio, hasta que oyó débilmente a alguien hablando cerca.
No puedo creer que hayamos perdido a tantos, se enfrentó al traidor, los colmillos se están poniendo violentos, Arthur no recordaba el resto de las conversaciones, y cuando por fin recuperó la consciencia, no fue en el mejor de los casos. Estaba oscuro y no llevaba la cabeza cubierta. Oía el crepitar del fuego y a la gente hablando a lo lejos. Al abrir los ojos, un dolor punzante le latía en las sienes. Ah, mi cabeza, se quejó, intentando luchar contra la dolorosa niebla que le hacía perder el equilibrio. Sin embargo, cuando intentó frotarse la cabeza, su mano no se movió. Ninguno de los dos lo hizo, ya que estaban atados a la espalda. ¿Qué demonios? Al volver a mirar a su alrededor, Arthur se aclaró las cosas. Recordó su pelea con el cazador, que estaba tan loco por Summer, y de repente, una mujer apareció de la nada y lo dejó inconsciente. De un solo puñetazo, con aura incluida. Quienquiera que fuese, no creía poder con ella en un vuelo. Ahora, a averiguar cómo escapar. Un inventario más detallado le indicó a Arthur que sus pistolas y su cuchillo de caza habían desaparecido, un resultado predecible. Su morral también había desaparecido, aunque un ligero movimiento le indicó que no eran tan buenos cacheando como deberían. Aún sentía algunos cuchillos ocultos en sus botas y cinturón. Claro que llegar a ellos era harina de otro costal. Por lo que pudo ver, Arthur estaba atado a un gran árbol, pero las cuerdas que lo rodeaban estaban enrolladas entre su espalda y la corteza. Eso le dejaba los brazos cerca de las caderas, donde podría acceder fácilmente a sus espadas ocultas si se movía lo suficiente. Si Arthur hubiera sido quien ató a alguien, habría tomado cada brazo y los habría atado hacia afuera como una crucifixión, no con esta tontería de niño de primaria. Quien lo ató pensó que no era bueno escapando o lo subestimó muchísimo. Arthur movió las muñecas de un lado a otro, aflojando las cuerdas sin parar. Quien sabía cuánto tiempo tenía, así que hizo su trabajo lo más rápido y silenciosamente posible. Otro gemido aturdido a su derecha hizo que Arthur se detuviera, y para su sorpresa, el cazador con el que había luchado antes estaba atado de forma similar. Sin embargo, el hombre estaba mucho más desgastado. Mientras que Arthur solo tenía un fuerte dolor de cabeza, el hombre con el que había estado luchando antes tenía un ojo morado, el labio partido y al menos 3 moretones en las mejillas, la barbilla y el cuello. Si el trato de Arthur era como solían hacer negocios, entonces este tipo era personal. El gemido también atrajo la atención de otra persona. El movimiento de la hierba alertó a Arthur de que no estaban solos, y al levantar la vista vio a la mujer que lo había noqueado. Sin embargo, en lugar de la ornamentada máscara de Grimm que había llevado antes, su rostro estaba desnudo. Tenía el rostro de una guerrera, esbelta, con poca o ninguna grasa visible. Su mandíbula era fuerte, y se veían tenues líneas de expresión a ambos lados de su nariz. Los ojos carmesí que lo examinaban con curiosidad no habían sido producto de su imaginación antes, y ahora podía ver el parecido familiar entre la mujer que tenía delante y su compañera de prisión. «Hola, querido hermano. ¿Me extrañaste?», fue lo último que escuchó antes de que ella lo dejara inconsciente. Como Arthur no compartía características ni, supuso, ascendencia con ella, tuvo que asumir que le hablaba el cazador. Pero ahora mismo, solo tenía ojos para Arthur. Y, sin embargo, permaneció en silencio. «Si tomas una foto, podría durar más», dijo con sarcasmo. La mujer no reaccionó de inmediato, pero una sonrisa burlona se dibujó lentamente en su rostro al encontrar lo que buscaba. «Creo que mi memoria estará bien. Es raro encontrar a alguien que esté a la altura de Crow hoy en día. Aparte de mí, claro». Lanzó una mirada despectiva hacia el otro hombre atado a un tocón de árbol, y Arthur tuvo que contenerse físicamente para no poner los ojos en blanco. El tipo había dicho que se llamaba Raven, y ahora el suyo era Crow. ¿Qué tan poco original era su madre al inventar nombres de pájaros para sus hijos? Claro que, con nombres como Tucson, Siena y Same por ahí, Arthur era el raro. Sin duda, lo pensaría más adelante. ¿Qué puedo decir? Mamá no crió a ningún cobarde. Arthur encogió los hombros, intentando disimular su trabajo en las cuerdas. Si Raven dudaba de él, no lo demostró. Tampoco se acercó más, manteniendo la distancia. «Ya veo. ¿Y cómo te llamas, vaquero? Me gusta estar al tanto de la gente capaz de este mundo». Raven se arrodilló a su altura, y Arthur no pudo evitar sonreír con sorna. «Levítico Cornualles», respondió secamente. Raven arqueó una ceja, y Arthur supo de inmediato que había dicho algo incorrecto. ¿Mentir tan pronto? Así no se hacen amigos. Creía que te llamabas Arthur Morgan. Para explicar su repentina revelación, levantó el pergamino de Summer.
En la pantalla, el video que había visto al llegar a Bakuo estaba pausado, con el rostro de Summer claramente visible. Bueno. Vale la pena intentarlo. Arthur no se disculpó, sabiendo que ella no lo aceptaría. En ese momento, estaba a su merced, o al menos hasta que se soltara. Aún así, Arthur sabía que tendría que ser cauteloso con esta. Exacto. No te culpo por el esfuerzo, pero ya hemos dejado atrás las mentiras y las medias verdades. Tienes suerte de que tenga asuntos pendientes con mi inútil hermano, si no, te estaría haciendo un montón de preguntas. Raven arrojó el pergamino a los pies de Arthur, justo fuera de su alcance si tenía los brazos sueltos. Sé amable y quédate tranquilo mientras preparo mi tienda. Para ser una líder de bandidos, parece que nunca recibo visitas. Lo despidió con un gesto de los dedos, luego se dio la vuelta y se alejó tranquilamente. Arthur la vio irse, sin saber si era una trampa o no, pero al final solo podía preocuparse por lo que podía cambiar y al diablo con lo que no. Pasó 1 minuto y medio mientras Arthur se retorcía las muñecas a un lado y a otro, flexionando por fin el espacio suficiente para soltar una mano de las ataduras. Una vez hecho esto, se agachó lentamente y sacó el cuchillo arrojadizo de su cinturón. Las hojas estaban más desafiladas que la mayoría de los cuchillos, más afiladas en la punta que en los lados, pero aún tenía suficiente filo como para empezar a cortar cuerdas. Aunque estaba bastante seguro de que estaban solos, Arthur hizo todo lo posible por pasar desapercibido en su huida, con la mirada constantemente atenta en busca de interrupciones o miradas indiscretas. De vez en cuando veía pasar a algunos bandidos con ropas de cuero, pero ninguno se acercó a los 2 prisioneros. ¿Cuál era el objetivo? Si Raven quería pedir un rescate para él y el colmillo blanco, o para ambos y vale, no lo estaba haciendo de la mejor manera. Si tuviera que preguntar algo, sería por qué seguía vivo. Claramente, Raven y Crow tenían una historia turbia, pero no tenían ni idea de cómo Summer había influido en ella. Ella fue la líder del equipo de Crow, según sus arrebatos de ira. ¿Cómo funcionaba eso con Raven? No tenía ni idea. ¿Había logrado escapar Colmillo Blanco? El hecho de estar en un campamento de bandidos tan pronto después de expulsarlos preocupó a Arthur, pero no vio ninguna señal de que sus amigos hubieran sido secuestrados como él. Nada del equipo que veía le recordaba al de Siena, y por la forma en que Adam sostenía su espada, no había suficientes cadáveres que sugirieran que se lo habían llevado. Así que, si no se los habían llevado, quedarse atrás les aseguró la salida. Al menos, eso era un alivio. El cuchillo finalmente mordió lo suficiente como para que Arthur se soltara de la cuerda, y silenciosamente llevó las manos hacia adelante, frotándose las muñecas para reactivar la circulación. Ahora que estaba libre, Arthur agarró el pergamino que tenía delante y lo guardó en el bolsillo de su chaleco. A un lado, Crow no lo miró, sino que bajó la cabeza en dirección a Arthur. Siempre dije que no sabía enseñar nudos. Crow gruñó y escupió al suelo. Realmente se veía muy maltrecho. Tus cosas están en su tienda. La vi revisando ese pergamino que le robaste a una muerta. Vuelve a robártelo, y veré cómo te patea el trasero. Si Arthur no estuviera en medio de un campamento de bandidos, intentando pasar desapercibido, le habría dicho a Crow exactamente lo que pensaba del hombre. En cambio, el pistolero simplemente lo miró y empezó a alejarse sigilosamente del lugar donde los habían retenido. Ahora que estaba un poco más arriba, Arthur podía ver mejor el campamento de los asaltantes. El lugar era casi tan grande como el campamento del mirador de la herradura, aunque los altos muros de madera dificultaban su identificación. 3 grandes tiendas de campaña a lo largo del perímetro del campamento constituían un alojamiento decente, aunque una era de mucha mejor calidad que las demás. Un estandarte carmesí intenso colgaba sobre la tela de color similar, y por lo que podía ver desde fuera, la tienda estaba dividida en 3 partes. Por alguna razón, podía oír el agua corriendo desde el otro lado del campamento. Tras echar una última mirada al cazador capturado, Arthur avanzó lentamente a lo largo del muro, manteniéndose alejado de las hogueras que cubrían el campamento. Para su sorpresa, solo había unos 8 o 9 asaltantes deambulando por el campamento. Vio a algunos cortando leña, a un par más montando guardia en la abertura del muro, y al resto alrededor de una gran fogata bebiendo y hablando en voz alta. Ninguno de ellos había sido asignado para vigilar a los prisioneros, otra torpeza. ¿Quería Raven que escaparan? Arthur llegó a la gran tienda, sacando su cuchillo una vez más y abriendo lentamente la pared por el lado más cercano a la barricada. El cuchillo no era silencioso, pero por suerte, las risas y los gritos estridentes de la fogata ahogaron el ruido.
Hizo un corte vertical de aproximadamente 1 metro de largo, luego cortó otro metro más a un lado. Al caer un triángulo de tela, Arthur entró con suavidad. Dentro de la tienda, los sonidos del exterior eran más apagados. Unas cuantas linternas iluminaban la oscuridad que rodeaba el campamento. En la sección por donde Arthur había cortado, ropa de repuesto colgaba sobre cubos de madera, secándose después de una limpieza reciente. Para ser una líder de bandidos, a Raven le gustaba hacer las cosas sola. Un crujido atrajo la atención de Arthur, quien se giró hacia el fino velo que separaba las secciones de la tienda. Al otro lado, recortada contra el velo, la mujer que solo podía suponer que era Raven caminaba de un lado a otro de su tienda. A juzgar por su sombra, estaba descalza, aunque la espesa melena dificultaba ver más allá. Arthur sintió un rubor al pensar en encontrarse con una mujer, sin importar su profesión, en ropa interior. Sí, había leído ese libro. El vaquero colándose en la tienda del líder de los asaltantes para una noche de pasión apasionada. Quienquiera que hubiera escrito esa novela necesitaba ser capturado por forajidos de verdad alguna vez. Eso no pasaba. ¿Vas a quedarte ahí sentada toda la noche o tengo que ir a buscarte? El tímido desafío sacó a Arthur de sus pensamientos, y al no responder nadie, se dio cuenta de que le hablaba a él. Olvidando toda precaución, Arthur apartó la cortina y levantó su cuchillo arrojadizo, listo para usar lo que fuera necesario para salir de allí. Al entrar en la habitación contigua, encontró a Raven recostada en un gran cojín, con la espada envainada sobre su regazo. Por suerte, lo único que le faltaba a su ropa anterior eran las botas. La mujer seguía luciendo lista para luchar, le faltara calzado o no. Esto es extraño, admitió Arthur, sintiéndose de repente ridículo por blandir un cuchillo arrojadizo como si fuera una daga. Esta era la mujer que lo había noqueado de un solo golpe. Por alguna razón, dudaba que la pelea fuera muy diferente solo porque pudiera apuñalarla en los dedos de los pies. Estoy segura de que así parece. Raven sonrió con suficiencia y luego señaló el cojín más pequeño frente a ella. Sorprendido de no recibir la pelea que esperaba, Arthur se adentró en la habitación, pero no se sentó. Me quedo de pie, gracias. Llevo bastante tiempo sentado desde que me ataron a un árbol. Arthur la señaló, guardando el cuchillo pero manteniéndolo a su alcance. ¿Por qué estás tan tranquila conmigo? Oh, por favor. Raven sacudió la cabeza y puso los ojos en blanco al unísono. A pesar de que te pillé desprevenido, no me costó mucho dominarte. Si quieres probar suerte, no dudes en atacarme. Le entregaré tus pertenencias a Lady Khan, dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. Cuanto más la miraba Arthur, más se daba cuenta de que sus suposiciones anteriores eran erróneas. Raven no estaba relajada, sino que esperaba. Al principio había interpretado su calma como relajación, como un gato lánguido, cuando en realidad era más parecida a una serpiente enroscada. Creo que paso. No mucha gente que conozco puede menospreciarme así. Arthur mantuvo la distancia y arqueó una ceja. Lo que sigo sin entender es por qué me dejas andar por ahí libre cuando estaba atado hace un minuto. Raven asintió lentamente y sacó una pequeña taza de barro de su lado. Bebió un sorbo lento y lánguido, cerrando los ojos con un falso gesto de apatía. Él sabía que ella estaba prestando atención, solo quería que pareciera que no. Yo no fui quien te ató. Al ver la mirada confundida de Arthur, se rió entre dientes. Déjame explicarte. Aunque no odio a mi hermano, por muy traidor que sea, ordené su captura. Después de resolver algunos agravios pasados entre nosotros. Y aunque Summer te respeta, no tengo ninguna responsabilidad ante ella ni ante ti de detener tu ejecución. No, estás libre ahora mismo para dar una lección. ¿Y qué sería eso? Arthur no estaba de humor para aprender, y cualquier lección que intentara enseñarle le saldría en cara, al diablo con el líder de los bandidos. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. Ah, sí, porque eso no explicaba absolutamente nada. El hombre que lideró la carga contra tus amigos de Colmillo Blanco, Roland Fist, planeaba un golpe de estado contra mí. Por suerte, para cuando me enteré, tu amigo el Khan ya se había convertido en carne de hamburguesa. Había algo desconcertante en que una líder hablara de la muerte de uno de los suyos, incluso de un traidor, con tanta aburrimiento. Le recordaba a Colm O'Driscoll. Supongo que por eso tu campamento se ve tan vacío. Ella asintió ante su observación. Dios mío. ¿A cuántos había matado Siena? Si Arturo hubiera sido quien construyó este campamento, lo habría hecho pensando en 20 o 30 personas. Cuando se coló en su tienda, vio a 10 o 12, máximo. Quienes le eran leales lo siguieron hasta la tumba.
Sin embargo, la presencia de un traidor en mi tribu me ha irritado de muchas maneras. No solo eso, permití que te aseguraran tan mal porque así es como mis hombres saben atar a la gente. Están acostumbrados a civiles y viajeros, no a cazadores ni nada por el estilo. Hizo un gesto hacia Arthur. Estás ante mí como testimonio de que necesitan aprender a ser vigilantes y eficientes. Puedo ladrarles todo el día, pero el verdadero fracaso enseña cosas que yo jamás podría lograr. Entonces no estaba corrigiendo sus errores para que la banda fracasara estrepitosamente. Eso parecía duro, pero Arthur no había sobrevivido tanto tiempo bajo el mando de Dutch sin aprender lecciones duras. ¿No te preocupa que me escape y llame a la policía? ¿Qué me impide ir corriendo al pueblo más cercano y denunciarlo? No es que Arthur fuera a hacerlo. Demonios, si ella lo dejaba ir tan fácilmente, él se conformaba con vivir y dejar vivir. Para cuando llegues a la civilización, nos habremos movido. Sé que puedo derrotarte, y derroté a Crow. En este punto, cualquiera que salga de tu escape será más fuerte. Comprenderá que la debilidad no puede existir dentro de la tribu. Dijiste que Summer confía en mí, como si siguiera viva. Raven asintió con otra sonrisa satisfecha. ¿Cómo lo supiste? Levantó un pergamino, y Arthur pudo ver el video que Summer le había grabado. ¿Cómo demonios lo tenía si estaba en su dispositivo? Descargué tus pequeños vídeos instructivos mientras estabas inconsciente, explicó. La fecha del primero es de hace 2 semanas. Dado que hasta ahora creía que llevaba muerta 5 años, esto me sorprende. Pero entiendo por qué lo hizo. Hay gente y monstruos que la buscan y que ni siquiera yo puedo derrotar todavía. Por eso quieres que tu gente sea lo más fuerte posible, y nos dejas ir para que les enseñemos un par de cosas sobre la pereza. Arthur tuvo que admitir que esta mujer estaba hecha un desastre. Aún así, tenía razón en un aspecto. Que escapara o no dependía de su buena voluntad. No, no te voy a dejar ir. Simplemente no te detendré. Sigue siendo tu responsabilidad escapar por tu cuenta. Si dan la alarma, me veré obligado a intervenir. Cualquier otra cosa se consideraría una debilidad. Otro trago largo y lento. Aunque si no puedes superarlos en este estado, te mereces el final que te espera. Ajá. ¿Y tu hermano? A Arthur no le importaba, pero a Summer sí. Si descubría que lo había dejado en medio de un campamento de bandidos, Arthur estaba seguro de que no dejaría de oír hablar de ello. Llévatelo o no. Me da igual. Le dio la espalda a la tribu hace años, y solo puedo animar a que se castigue a alguien por semejante comportamiento. Claro que es fuerte. Podría aguantar un tiempo. Que ella se mostrara tan indiferente ante la muerte de su hermano la convertía en una persona horrible a ojos de Arthur. Aún así, aceptaría lo que pudiera. Hablando de lo que pudiera conseguir, no has visto mis cosas por ahí, ¿verdad? Las necesito. Hay un montón de Grimm entre aquí y la casa de las fieras. El cinturón voló por los aires casi antes de que pudiera atraparlo, y se lo abrochó con un suspiro de alivio. La muy zorra estaba loca si creía que le estaban dando las gracias. Su mochila lo siguió poco después, y Arthur se sintió completo una vez más. Atrapado en las entrañas de la bestia, quizá, pero completo. De acuerdo. Supongo que nos vemos. O ojalá no. Arthur se despidió, retrocediendo lentamente. Sacó a muerte de su funda y revisó el tambor, y automáticamente empezó a cargar balas al encontrarla vacía. Cuando volvió a levantar la vista, Raven estaba de pie, con la funda en la mano principal. La sostuvo lejos de su cuerpo, señal de que no iba a usarla. Pero él había sacado su arma primero. Buena suerte, vaquero. Quizás nos volvamos a ver algún día. Cuando ese tigre tuyo se canse de ti. Le guiñó un ojo, rodeó el cojín y entró en la habitación de enfrente. En cuanto se cerró la cortina, Arthur se puso en movimiento. Considerando que todos estaban frente a la entrada principal de la tienda, no podía confiar en la suerte para escabullirse sin ser visto. En cambio, volvió a salir por el mismo agujero que había excavado al principio y lentamente regresó a los 2 tocones donde él y Crow habían estado atados. Para su sorpresa, Crow seguía allí, cabizbajo e inmóvil. Su pecho aún se movía con su respiración, así que no estaba muerto, solo derrotado. ¡Qué bebé tan grande! De alguna manera, entendía por qué Raven disfrutaba tanto jugando con él si sus reacciones eran tan dramáticas. Arthur buscó con la mirada a los centinelas que había visto, los únicos que no bebían ni gritaban y, por lo tanto, la mayor amenaza. Si Raven cumplía su palabra, se irían antes de que nadie se diera cuenta, dejándola a ella sola con la tarea de limpiar. Pero Arthur sabía que no debía confiar en mujeres como ella.
Crow no levantó la vista hasta que sintió que Arthur cortaba sus ataduras, y solo entonces habló. ¿Qué haces? Debiste irte cuando tuviste la oportunidad. Tosió, haciendo una mueca de dolor al ver que el aserrado insistente de Arthur alteraba las heridas que había recibido antes. Sí, y eso haría muy feliz a tu hermana. Como la conozco, prefiero hacerla enfadar siempre que puedo, así que vámonos. Crow gruñó cuando Arthur se echó un brazo al hombro, y juntos se tambalearon entre las sombras. Moverse sigilosamente era mucho más difícil con el peso de alguien encima, pero menos mal que el aura compensaba el peso. Solo la tenía menos de un mes, pero Arthur ya se preguntaba cómo había podido sobrevivir tanto tiempo sin ella. Sin duda, habría facilitado algunos encuentros con osos pardos. Las tiendas que usaba el resto de la tribu Brandwen eran de inferior calidad que las de Raven, lo que, por desgracia, implicaba materiales más delgados. Arthur y Crow quedaron ocultos al pasar tras ellos, pero sus sombras aún se veían en la lona blanca y barata. Arthur compensó moviéndose despacio, pero el hombre herido que cargaba le dificultaba la tarea. Justo cuando estaban a punto de llegar a la entrada del campamento, se oyó un grito de sorpresa desde atrás. Interrumpió la fiesta y, por desgracia, también hizo que los guardias se giraran para mirar dentro. Cuando se giraron para mirar hacia el interior, encontraron a Arthur y Crow atrapados como tontos. ¡Madre mía! Los prisioneros han escapado. Gritó el guardia más cercano y levantó el rifle para disparar. Su compañero hizo lo mismo, y Arthur activó su DADY sin pensárselo dos veces. Desenfundó a muerte y apuntó, no a sus pechos, sino a las manos que sostenían los rifles. Si tuvieran aura, sus disparos no los matarían ni les impedirían disparar. Si no, estaría matando a los hombres de la mujer que los dejaba escapar, pero no los dejaba escapar realmente. Era un barril de serpientes, lo mirara como lo mirara Arthur, así que fue a lo seguro y disparó a los hombres que tenían en las manos. La sangre brotó de sus heridas al sonar 4 disparos, y los guardias gritaron de dolor. Sus armas cayeron al suelo mientras sujetaban sus extremidades inutilizadas y heridas, lo que permitió a Arthur esquivarlos e intentar la salida. Ahora que había pasado los muros elevados, Arthur comprendió por qué había oído el agua correr antes. El campamento se asentaba al borde de una meseta, donde un río que venía de más arriba en la montaña desembocaba en un gran lago a más de 20 metros de profundidad. Un sendero conducía desde la entrada del campamento hasta el valle, pero fue una mala decisión considerando que ahora los perseguían. Mientras intentaba idear una estrategia de salida, Arthur oyó pasos a sus espaldas. Más adelante, aparecieron más asaltantes. Arthur maldijo al oír unas cuantas balas silbando sobre su cabeza, y arrastró a Crow hacia la cascada por instinto. Los bandidos, que gritaban, lo instaron a seguir, empujando a Aura contra sus piernas y permitiéndole avanzar más rápido. Aún así, el agua corría demasiado rápido como para intentar cruzar con Crow al hombro, y no había arrastrado al hombre tan lejos como para abandonarlo ahora. «Espero que tengas un plan, vaquero», murmuró Crow, inútilmente. «Se están acercando». Arthur miró a su alrededor con furia, y se decepcionó aún más al ver a Raven salir tranquilamente de detrás de su tribu, con su equipo de batalla completo y su máscara. De alguna manera, Arthur supo que tenía una sonrisa burlona en su maldita cara. Escapara o no, ella había conseguido lo que quería. ¡Qué zorra! Sí, tengo un plan. Y es bueno. Había sobrevivido a una caída como esta con Dutch huyendo del ejército. Si tenían a Aura, no podrían hacer lo mismo aquí. No era que tuvieran muchas opciones, considerando que la propia bruja venía a por ellos. Crow notó las miradas furtivas que Arthur lanzaba al borde del precipicio, y finalmente empezó a sonar como si estuviera al tanto de la situación. No me gusta este plan. El cazador negó con la cabeza vigorosamente, y por una fracción de segundo, Arthur sintió lástima por él. Eso no le impidió empujarlos a ambos hacia el borde, con los asaltantes pisándoles los talones. Arthur tampoco era precisamente aficionado a los saltos desde acantilados, pero la banda de asaltantes que los seguía no le dejaba muchas opciones. Sobre todo si Raven intervenía como había prometido. Es el único que tenemos, hijo. Ahora espero que puedas volar. Dicho esto, Arthur saltó, llevándose a Crow con él. La desgarradora sensación del aire libre lo agarró con fuerza, y tuvo que sujetarse el sombrero para evitar que saliera volando. Arthur se inclinó hacia abajo para amortiguar la caída y luego buscó con la mirada a su cómplice. Habían saltado bastante cerca de las cataratas, y no pudo ver a dónde se había ido el hombre. Oyó un aleteo lejano, pero no podía estar relacionado con Crow. ¿O sí? Hijo de puta, ninguna amenaza se cruzó con sus ojos.
La espuma de la cascada dificultaba la percepción, pero Arthur no veía ninguna señal de que Crow hubiera caído al agua. Había estado demasiado preocupado por sobrevivir como para mirar al aterrizar, pero tampoco había oído ni visto nada inmediatamente después. Ni ondas extrañas, ni formas oscuras bajo el agua. Buscó alguna señal de que el hombre hubiera tenido un mal final por la gravedad, y Arthur ya estaba pensando a toda velocidad en cómo se lo explicaría a Summer si el hombre estaba muerto. Sé que me pediste que cuidara de tus amigos y familiares, pero Crow se portó como un idiota, así que lo tiré por un precipicio. Fue culpa mía. Sí, eso volaría tan bien como él. La búsqueda de Arthur se vio interrumpida por más disparos provenientes de la meseta, y tuvo que moverse con determinación para evitar la lluvia de plomo que caía desde arriba. Buscó a Crow mientras avanzaba, pero el volumen del fuego lo obligó a esconderse detrás de cada roca y árbol frondoso que pudo encontrar. Una bala de calibre particularmente grande atravesó el árbol tras el que Arthur acababa de refugiarse, y se vio obligado a tomar una decisión difícil. Quizás la semblanza de Crow le otorgaba una extraña habilidad para rebotar en superficies duras, o quizás realmente podía volar y solo se estaba comportando como un niño pequeño al saltar. En cualquier caso, Arthur solo podía detener un número limitado de balas antes de que una lo detuviera a él, y no iba a quedarse esperando a descubrir cuál lo haría. Espero que lo haya logrado. Gruñó Arthur, apretó los dientes y echó a correr. Atravesó los árboles y el valle como si el mismísimo diablo lo persiguiera. Corrió y corrió y corrió, hasta que los disparos y el agua corriendo se convirtieron en una cacofonía lejana con la que prefería no lidiar. El río continuaba bajando en una suave pendiente, y el valle en el que se encontraba era el mismo bosque templado que Mistral había en todas partes. Arthur se dirigió hacia el sur lo mejor que pudo y escapó tan rápido como sus pies le permitieron. Corrió hasta que le ardió el pecho y tenía la cara roja de cansancio. Aún así, Arthur no paró de correr hasta que encontró una pequeña cueva más al sur, donde se deslizó de rodillas antes de darse la vuelta y esconderse contra la pared. La cueva no era muy profunda, y su llegada no parecía haber molestado a nadie en su interior. El pistolero jadeaba y luchaba por recuperar el aliento, aunque mantenía los ojos abiertos y el oído atento a cualquier señal de persecución. Permaneció allí durante varios minutos, recuperando el aliento y atento a cualquier señal de la tribu Branwen. El silencio lo recibió, interrumpido no por Arturo ni por un bandido, sino por un suave tintineo proveniente de su chaleco. Extrajo el pergamino de Summer, y había aparecido un pequeño icono de un sobre. Al tocarlo, apareció un mensaje en la pantalla. Gracias por salvarme. Aún me debes una explicación. Me pondré en contacto contigo. Crow. Bueno, al menos sabía que el bastardo seguía vivo. Y tan idiota como cuando Arthur lo conoció. Era una cosa menos que decirle a Summer cuando finalmente le devolvió el pergamino y le dijo que podía tener esta vida extraña. Aún así, Arthur no podía quitarse la sensación de que había puesto en marcha algo con las gemelas Branwen. Pero si podía recibir mensajes de Crow, probablemente también podría llamarlo. Borró el mensaje de Crow y pulsó el nombre de Sienna, al ver que era la única en el colmillo blanco que le había dado su número de contacto. Adam se lo había quedado mirando cuando le preguntó. El pergamino sonó durante apenas 2 segundos, y cuando la pantalla cambió de la imagen del rostro de Sienna al real, Arthur supo que estaba en problemas. Ella parecía furiosa. ¿Dónde estás?, preguntó, y Arthur recorrió el bosque con la mirada antes de darse cuenta de que A. nunca había estado en este continente antes de esta semana y, por lo tanto, no reconocía ningún punto de referencia, y B. no tenía forma de identificarlos según la ubicación de Sienna, porque él tampoco sabía dónde estaba. En algún valle. Acabo de salir de un campamento de bandidos. ¿Dónde estás? Entornó los ojos al oírlo decir campamento de bandidos, y eso lo confirmó. ¿Te capturaron? ¿Cómo escapaste? ¿Dónde? Ya sabes, no importa. ¿Puedes enviarme tu ubicación? Sí, sobre eso. Había muchos iconos disponibles en las opciones de llamada, pero Arthur no había manipulado el pergamino lo suficiente como para saber qué significaban los pequeños símbolos. Un icono hizo que la cara de Sienna desapareciera, otro no hizo nada. Tocó un tercero y la vio hablar, pero no pudo oír nada. Lo presionó de nuevo. Dime, estás a unas millas al norte de Shiroyama. Solo dirígete al sur y deberías poder alquilar un barco a Menagerie. Debió de notarlo por su parte. ¿Por qué le pidió que hiciera algo que apenas entendía cuando podría haberlo hecho ella misma? Mujeres. De acuerdo. ¿Dónde demonios estás?, preguntó.
Pensé que estarías en el puerto lo suficiente como para atrapar a un pistolero. ¿En serio, habían subido a bordo de un barco tan rápido? ¿Cuánto tiempo lo había dejado inconsciente Raven? En cuanto Gira supo que habíamos luchado contra la tribu Branwen, ordenó a todos que subieran a bordo del barco más cercano. No podía desobedecer su orden sin poner en peligro mi posición. Llevas más de 36 horas desaparecido, Arthur. La mayoría del equipo te creía muerto. ¿Qué ha pasado? No dijo si creía que había muerto, pero dada su enfado, se insinuó. Probablemente también maldijo a Adam como un perro. Mira, es una larga historia. Voy al sur, al puerto. Si no puedo llegar a ti, te llamaré. No te conviertas en el líder supremo hasta que llegue, ¿me oyes? Sienna puso los ojos en blanco. No tan alto. Ni siquiera puedo empezar las negociaciones hasta que termine el resto de la construcción. Tardaré al menos unas semanas, quizá más. ¿Unas semanas? Maldita sea, construyen una mierda rápido por aquí. Arthur oyó que alguien decía algo a un lado, y Sienna movió las orejas mientras apartaba la mirada un momento. Lo siento, Arthur, pero tengo que irme. Cuídate ahí fuera y ten cuidado con Grimm. Te llamo pronto. No le dio tiempo a responder, ya que la llamada se cortó inmediatamente después. Bueno, fue una charla corta. Hojeó las demás características del pergamino y encontró un mapa, que mostraba una vez más una vista ampliada de Anima. Un pequeño círculo blanco indicaba su ubicación, y unos centímetros más abajo, ligeramente a la derecha, el icono de un barco con el nombre Shiroyama al lado. Pensándolo bien, parecía un nombre oriental, pero nada de Remnant le parecía lógico. Demonios, Remnant no le parecía lógico. Pero, tuviera sentido o no, aún tenía un trabajo que hacer. Arthur guardó el dispositivo y pasó unos momentos más recuperando el aliento, intentando comprender las cosas. Raven no solo había aprobado su escape, aunque dijo que no, sino que además los usó a él y a su hermano como excusa para castigar con más dureza a su propia gente. Si hubiera sido Dutch, habría apartado a los miembros más débiles de la banda y hablado con ellos, no habría liberado prisioneros voluntariamente para darles una lección. Era una imprudencia y demostraba un total desprecio por su propia gente. Los fuertes sobreviven, los débiles perecen. ¿Qué clase de psicópata trataba a su gente como prescindibles de esa manera? Los pensamientos acercaban cada vez más su opinión de Raven Branwen a la de Colm O'Driscoll, y esperaba con todas sus fuerzas no volver a verla. Aún así, no ayudaba en nada al Colmillo Blanco ni a Verano quedándose en una cueva. Según el mapa, Shiroyama estaba al sureste de donde él se encontraba. Echando una última mirada al campamento de la tribu Branwen, Arthur partió hacia la costa. Solo. Sienna colgó el teléfono con Arthur y suspiró profundamente, apoyando la cabeza en la viga de soporte junto a la que estaba. El último día había sido estresante, sobre todo con Arthur desaparecido. Sienna nunca le había dicho una palabra a Gira a la cara hasta ayer, pero el desastre con la tribu Branwen había sacado a relucir su lado gruñón. Había matado a 4 de ellos, incluido el líder del grupo de asalto, pero por desgracia no los había matado a todos. No, el resto había ido a parar a Adam. El adolescente había cogido el ritmo, abriéndose paso entre los bandidos como si no fueran más que Grimm. Estaba orgullosa de que no hubiera resultado herido ni muerto, y más aún cuando el resto del Colmillo Blanco había escapado prácticamente intacto. Pero lo que no le entusiasmaba era la facilidad con la que se había tomado la matanza. Tal vez había sido el Grimm con el que había luchado antes, y de alguna manera matar hombres después de decapitarlo tenía menos efecto. Tal vez era su aversión por los humanos en general, y presentarle lo peor de lo peor le había facilitado verlos como menos que personas. Cualquiera que fuera la razón, Adam había asesinado a 6 hombres sin un peso claro en su conciencia. Era algo que debía vigilarse, no fuera que su recién descubierta falta de culpa coincidiera con su odio por los humanos. Ese era un monstruo en cuya creación no quería participar. Los humanos merecían venganza, eso era innegable, pero Sienna prefería apuntar a los verdaderos responsables de empeorar las cosas para los fauno. El patriarca Schne, Samuel Winchester, estas eran personas realmente culpables de crímenes contra su pueblo. Atacar a los humanos solo por ser humanos era lo mismo que atacar a los faunos solo por ser faunos. Aún así, aún le quedaban algunos años para guiarlo por el camino de la verdadera lucha por la libertad. Ese no era el problema inmediato. No, el verdadero problema era que Gira no estaba interesado en dimitir. No se lo había preguntado directamente, por supuesto. Era demasiado pronto para eso.
Pero pequeños comentarios y preguntas inocentes al actual líder del Colmillo Blanco habían dado lugar a planes para el futuro y a una férrea oposición a una jubilación anticipada. Fue un cambio abrupto para el cansado comandante con el que había hablado antes de la misión de suministro. ¿Qué había cambiado? La tigresa Fauno volvió a suspirar y guardó lentamente su pergamino. Llamaría a Arthur en unas horas más, aunque solo fuera para ver cómo estaba y reprenderlo una vez más por su estupidez. Salió de su camarote, mucho más elegante que el que ella y Arthur habían usado para emborracharse, y caminó por el pasillo hacia la escalera que conducía a la cubierta superior. A diferencia del carguero que habían usado para trasladarse de las costas de Bakuo a Anima, este era un auténtico transbordador diseñado para transporte de corta distancia. Era un barco de pasajeros mucho más elegante, con suficiente espacio en la bodega para sus suministros. Los camiones se habían quedado atrás, ya que Gira había optado por venderlos en lugar de transportarlos. Siena se había asegurado de que les quitaran la insignia de Colmillo Blanco antes de la venta. Al subir a la cubierta principal, encontró a Gira y a algunos otros tenientes de pie cerca de la barandilla, hablando entre ellos. Gira era un hombre corpulento, de 2 metros de altura y ancho de pecho y hombros. Vestía un chaleco azul abierto que dejaba al descubierto gran parte de su musculoso pecho, y pantalones grises que terminaban en botas negras con punta de acero. Una pequeña cadena de plata le cruzaba el pecho desde las solapas del chaleco, y una capa de piel le rodeaba los hombros y le llegaba hasta la espalda. Su larga cabellera negra caía a la perfección sobre una espesa barba negra, y sus ojos amarillos estaban siempre atentos, incluso mientras parecía compartir una buena risa. Este era el hombre al que planeaba usurpar. Pacíficamente, por supuesto, pero aún así, Siena estaba oponiendo sus planes de futuro a los de él, con la esperanza de salir victoriosa. Se sentía sucio luchar contra él, y por la forma en que había criado al Colmillo Blanco como si fuera su propia familia. Había animado a sus miembros a diversificarse, aprender cosas nuevas y hacer todo lo posible por cambiar pasivamente la mentalidad de las masas. Conspirar para obtener su puesto se sentía como una traición contra un hombre que legítimamente quería lo mejor para su pueblo. Pero Siena tenía que tomar el control. Si no lo hacía, el ritmo actual de progreso vería su causa extinguida por el tiempo y la entropía de la imagen pública. Necesitaban victorias decisivas rápidamente, o imágenes públicas como la de Jacques Schne barrerían al Colmillo Blanco bajo la alfombra y reducirían todo su arduo trabajo a la nada. Siena, únete a nosotros. La invitó Gira con voz estridente, y la tigresa Fauno se dio cuenta de que la habían pillado mirándola fijamente. Carraspeó y se acercó al grupo, intentando mantener cierta dignidad. Estos hombres no eran amigos, sino compañeros en la lucha por la igualdad. Para Arturo no habría supuesto ninguna diferencia, pero Siena era muy consciente de que el amigo de hoy podía ser el enemigo de mañana. Eran 2 hermanos, veteranos de la revolución de los derechos Fauno. Hermanos de cabello oscuro y ojos amarillos llamados Rómulo y Remo. Líder Belladonna. Caballeros, saludó Siena, haciéndoles saber al instante cómo los veía. Gira no reaccionó, pero los otros 2 hombres fruncieron el ceño al oírla. Les contaba a estos hombres la terrible aventura de la que acababan de salir, explicó Gira. ¿Podrían contarme algo sobre ese misterioso humano que se ha unido a nuestra causa? ¿Estaba preguntando por Arthur? Eso ya era sospechoso. Solo la gente de su expedición sabía de él, y Blake Belladonna no estaba cerca para que Adam se quejara. Tucson tenía menos amigos en el Colmillo Blanco que Adam, y Felicia seguía en la enfermería recuperándose del ataque de los bandidos. Caín era una opción, pero tendría que acorralarlo más tarde. Ah, sí. Nuestro vaquero del desierto. Siena intentó sonar desinteresada, pero era una prueba para ver cuánto había oído Gira. Defendió el convoy en múltiples ocasiones, pero por desgracia desapareció durante el asalto. Gira frunció el ceño ante la noticia, aunque nadie sabía si era porque la vigilaban o por la noticia en sí. El tamaño de Gira no solo le permitía imponerse, le proporcionaba un estoicismo que a veces lo hacía difícil de interpretar. He oído que era bastante progresista. Es una pena que no haya llegado al barco. Me gustaría conocerlo, si es posible. ¿Has tenido noticias suyas desde el ataque de la tribu Branwen? La estaba poniendo a prueba para ver qué tan cercana había sido con Arthur, o era pura preocupación y nada más. He pasado demasiado tiempo leyendo sobre política e intrigas. Siena se reprendió. Gira era una buena persona, y cualquiera dispuesto a arriesgar su salud y seguridad por el Colmillo Blanco sería considerado un amigo por el enorme Fauno. El señor Morgan me llamó hace unos momentos y dijo que iba a Shiroyama.
Si no surge nada más, debería llegar a la casa de las fieras dentro de un día o dos. Gira parecía sinceramente complacido, pero sus dos colegas no estaban nada entusiasmados. Remus miró a su hermano mayor, Romulus, y era evidente que ambos intercambiarían palabras cuando estuvieran en compañía menos influyente. Me alegra oír eso. Los amigos sinceros son escasos, y no sería bueno que un verdadero aliado del colmillo blanco se quedara solo en la naturaleza. Estoy segura de que ofrecerás cualquier ayuda que necesites. Siena asintió y sonrió cortésmente, pero Gira debió notar la mirada seria que les dirigía a los hermanos. Disculpen, caballeros, pero debo hablar con mi teniente sobre algo. Manténganme informado si ocurre algo. Inclinó la cabeza en una cortés reverencia, que los dos hermanos imitaron. Como ordene, líder Belladonna, dijo Romulus respetuosamente, aunque miró a Siena con la mirada. Gira no lo notó, pero Siena entrecerró los ojos al ver a los dos faunos lobo. Tanto si ocupaba el puesto de Gira como líder suprema como si no, esos dos debían ser vigilados con atención. Al igual que los hermanos Albain, Romulus y Remus Lupin tenían un peso considerable en el colmillo blanco. Si no se les trataba con cuidado, podrían paralizar la organización en pos de sus propios objetivos egoístas. Camina conmigo. Parecía una petición, pero Siena sabía que era una tontería no estar de acuerdo con él. Estaba demasiado cerca de oponerse a él, y lo último que necesitaba era animosidad entre ambos. Así que, a pesar de sus dudas sobre sus recientes decisiones, se unió a él a regañadientes mientras caminaba a lo largo del barco. Gira guardaba un silencio amistoso, ajeno o indiferente al ansioso tigre fauno a su lado. Para él, estaba paseando con un teniente de confianza tras una misión mayormente exitosa. En cambio, Siena se sentía como la usurpadora, caminando junto a Gira como si fuera una víctima. La ponía enferma considerar traicionarlo de cualquier manera. Tenía que recordarse a sí misma que él podía dimitir voluntariamente, si tan solo pudiera convencerlo. Gira era un hombre sensato y siempre había intentado manejar las cosas pacíficamente y en beneficio de todas las partes. Su causa era justa, pero, él era Gira. Quitarle algo le parecía mal. Pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. Me sorprendió saber que, precisamente Siena Khan, había acogido a un humano. Salió al exterior. Siena parpadeó ante su declaración, y luego su expresión se agrió. Bueno, ¿quién lo contó? Gruñó, y Gira se rió a su costa. ¿Fue Tucson? ¿Caín? ¿O tal vez Adán? Un líder sabio nunca revela sus orígenes. Es una lección que necesitarás en el futuro, Siena. Ante su expresión afligida, Gira sonrió con sorna una vez más. No ignoro las aspiraciones de mi pueblo. Sé que estás frustrada con nuestro progreso. No podía negarlo ahora, no si quería conservar su honor. Siena asintió a regañadientes. Estamos progresando, pero no es suficiente. Necesitamos más éxito y pronto, o nuestros oponentes nos aplastarán. El SDC. Los Winchester. Todos los que despreciaban el concepto de igualdad. Sé que quieren que alcancemos la victoria pacíficamente, pero lo que vi en Bakuo solo demostró que se necesita un enfoque más directo. Debemos luchar contra quienes quieren vernos rechazados e ignorados. Sé que obtendremos los resultados que merecemos si simplemente contraatacamos. Siena intentó continuar, pero un marinero interrumpió su apasionado discurso. Gira observó en silencio al hombre pasar, lo que le permitió controlar la respiración. Gira se giró y la miró, con una ligera decepción en sus ojos. Sé que crees que lo que buscas es correcto, pero no podemos luchar contra ellos sin consecuencias. Si entramos en ese círculo, un inocente fauno resultará herido y morirá. La situación empeorará mucho antes de mejorar. No fue agresivo con su reproche, pero su tamaño, sumado al hecho de haber sido el líder y fundador de su preciado colmillo blanco, hizo que sus palabras le dolieran de todas formas. Era como si estuviera ante un padre desaprobador en lugar de un colega y superior. Estoy dispuesta a asumir esa carga, lo desafió Siena, acercándose y mirándolo fijamente con determinación. No mereces soportar el peso de los humanos y su discriminación hacia nosotros. Que alguien más corra ese riesgo. Gira retrocedió, cediendo terreno mientras ella avanzaba. Aprecio tu disposición a sacrificarte por mí, pero los reinos no requieren un enfoque tan agresivo ahora mismo. Siena bajó ligeramente las orejas ante lo que parecía un estancamiento total en lo que había estado trabajando. Sin embargo, al ver su reacción, su determinación flaqueó. Aún así, aún queda tiempo antes de que tenga que retirarme, y se me ocurren pocos candidatos mejores para reemplazarme cuando deje el cargo.
Sin embargo, tendremos que discutir tus políticas un poco más a fondo. ¿Qué? ¿La había estado probando todo este tiempo? ¿Ya la estaba considerando para reemplazarla? Prometes mucho, Siena, y no se me ocurre nadie que se preocupe tanto por nuestra gente como tú. Pero basta de política. Una de las enormes manos de Gira se posó en el hombro del tigre, aún aturdido. Háblame de ese amigo que hiciste. No eres precisamente conocido por tu tolerancia hacia los humanos. ¿Cómo se llamaba, Arthur? ¡Genial! Habían pasado de hablar de su ascenso al poder a la última novedad del chisme. Y sin que Kali estuviera en el barco. Aún así, tenía razón al decir que necesitaban seguir hablando de la sucesión del Colmillo Blanco, pero la cubierta exterior de un barco tripulado por humanos y no miembros del Colmillo Blanco era un lugar poco adecuado. Así que, a regañadientes, Siena contó una versión abreviada de cómo había conocido a Arthur. Con un poco menos de punzadas, por supuesto. Gira escuchó pacientemente mientras contaba la historia, haciendo solo algunas preguntas como de dónde venía Arthur y por qué había decidido ayudar de repente. Siena dijo la verdad en su mayor parte, aunque sostuvo que él era de un pueblo aislado llamado Valentine. Gira era comprensivo, pero no necesitaba la gimnasia mental que implicaba saber que había una manera de salir de Remnant, o al menos viajar allí desde otro lugar. Además, era el secreto de Arthur, y por lo tanto, no le correspondía a ella revelarlo. Tucson tenía una idea del verdadero origen de Arthur, pero hasta ahora había mantenido la boca cerrada. Por lo que todos sabían, Arthur Morgan era un antiguo bandido del desierto de Sandus, a las afueras de los reinos. Además, sabiamente, se guardó para sí misma su noche de copas. Por lo que me dijo, los bandidos que nos atacaron lo capturaron. Escapó hace poco y va camino a Cuoquana, concluyó Siena. Gira se frotó la barbilla con expresión pensativa mientras se giraba para encarar las olas que pasaban. Algo preocupada por su admisión de que la consideraba una digna sucesora, no estaba segura de cómo abordar su interés por Arthur. ¿Estaban relacionados los dos temas o simplemente estaba siendo entrometido? Y si creía que ella sería una buena sustituta, ¿qué le quedaba por hacer además de reforzar a Cuoquana? ¿Cuáles eran sus nuevos planes? Al conocer a este hombre, ¿ha cambiado tu percepción de los humanos? ¿O al menos cómo interactúan con nuestra gente? Esa era una pregunta capciosa. Sí, Arthur demostró que los humanos podían colaborar con los faunos, y que incluso las personas más reprensibles podían cambiar sus prioridades. Pero Arthur también era único en muchos aspectos. Era absurdo asumir que todos en Remnant compartieran su mentalidad abierta. Pero ella admitiría a regañadientes que él había cambiado su visión de la humanidad. Aunque solo fuera ligeramente. Arthur no es un hombre común, admitió lentamente. Es humano, no lo discuto, pero sus experiencias lo han llevado a esa opinión. Si todos pasaran por las mismas pruebas que él, el mundo sería un lugar mucho más miserable. Tortura, traición, una enfermedad debilitante que casi lo mata. Era asombroso que Arthur hubiera sobrevivido, y con su honor intacto. Se preocupaba genuinamente por sus semejantes, y que ella supiera no había matado a nadie desde su primer día en Bakuo. Había herido brutalmente a algunos, de eso no cabía duda. Pero matar deliberadamente. Adam había matado a más en su misión que Arthur. Es un gran cumplido, considerando que viene de la señora Khan. Gira sonrió con suficiencia, pero finalmente cedió en su broma. Eso es lo que busco en mi sucesor. La capacidad de cambiar de opinión ante nueva información. Durante un tiempo, pensé que tu educación te había envenenado contra la humanidad por completo. Saber que has hecho un amigo tan valioso en tan poco tiempo me alegra el corazón. Normalmente me preocuparía si quizás confiaras demasiado rápido, pero incluso el testimonio de Adam sobre el hombre fue elogioso. Siena lo miró con sequedad, y Gira tuvo la gracia de parecer avergonzado. Bueno, al menos para los estándares de Adam. El chico realmente necesita controlarse mejor. En eso estamos de acuerdo, murmuró Siena. Hubo momentos en que quise estrangularlo, y fue Arthur quien logró calmarlo. No lo hizo cambiar de opinión, pero Arthur claramente lo hizo reconsiderar algunas cosas. Bien podría haber caminado sobre el agua, considerando el progreso que había logrado en tan poco tiempo. Conocí a alguien que se ofreció a fortalecer nuestras posiciones en Vale y Atlas, pero en cuanto cumpla mis promesas, dimitiré. Es un poco extraño, lo admito, pero si es sincero, la mitad de tu trabajo estará hecho mucho antes de que renuncie. Siena quiso preguntar quién era la misteriosa nueva amiga de Gira, ya que se había visto obligada a hablar de la suya, pero el grito arrollador de tierra a la vista. A lo largo del barco la interrumpió antes de que pudiera preguntar.
Gira y Siena se giraron hacia la proa del barco, y efectivamente, la polvorienta isla de Menagerie había crecido lo suficiente como para distinguir edificios y límites. Gran parte del árido continente estaba deshabitada, pero la hermosa joya hacia la que navegaban siempre había sido una isla paradisíaca. Por fin lo habían logrado. El colmillo blanco regresaba a casa.